As senadoras e os senadores já podem votar. Está encerrada a votação, nós vamos proclamar o resultado. Sim, 55. Não, 22. O parecer foi aprovado. Considerando, senhora presidente, que a Câmara dos Deputados autorizou a instauração de processo contra a presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade, que a partir do recebimento desta intimação está instaurado o processo de impedimento por crime de responsabilidade, ficando Vossa Excelência nos termos do artigo 86, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, suspensa das funções de presidente da República até a conclusão do julgamento no Senado ou até a decorrência do prazo fixado no parágrafo 2º do referido artigo, de 180 dias, mantendo durante este período as prerrogativas do cargo. Luego de conocida la votación en la Cámara de Senadores de Brasil, a media mañana, antes de retirarse, no por el lugar habitual donde se retiran los presidentes cuando terminan su mandato, sino por una puerta del costado, antes de retirarse, digo, de la Casa de Gobierno de Brasilia, la presidenta Dilma Rousseff dio un durísimo discurso a toda la nación. Y sin medias tintas dijo que lo que había sucedido era un golpe de Estado. Escúchela. Queria me dirigir a toda a população do meu país, dizendo que o golpe não visa apenas me destituir uma presidenta eleita pelo voto de milhões de brasileiros, voto direto numa eleição justa. Ao destituir o meu governo, querem, na verdade, impedir a execução do programa que foi escolhido pelos votos majoritários dos 54 milhões de brasileiros e brasileiras. O golpe ameaça levar de roldão não só a democracia, mas também as conquistas que a população alcançou nas últimas décadas. O maior risco para o país neste momento é ser dirigido por um governo do sem voto. Um governo que não foi eleito pelo voto direto da população brasileira. Um governo que não terá a legitimidade para propor e implementar soluções para os desafios do Brasil. Um governo que pode se ver tentado a reprimir os que protestam contra ele. Um governo que nasce de um golpe, de um impeachment fraudulento, nasce de uma espécie de eleição indireta. Em nome desses votos e em nome de todo o povo do meu país, vou lutar com todos os instrumentos legais de que disponho para exercer o meu mandato até o fim, até o dia 31 de dezembro de 2018. Era el discurso que daba Dilma Rousseff hoy, un poco antes del mediodía. Hemos recurrido a ella para que nos ayude a entender, para que nos ayude a interpretar en la misma ocasión, pero cuando se dio este mismo proceso y avanzó en la Cámara de Diputados brasilera. Vamos a saludar a la docente de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica, Patricia Arroyo. Patricia, hola, muchas gracias por venir. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y muchas gracias por estar aquí de vuelta. Bueno, decía Dilma recién, un gobierno nacido de un golpe, de un impeachment fraudulento, una elección indirecta, sí, con lo que eso representa, refiriéndose también a que se estaba traicionando esos 54 millones de votos que había obtenido en la elección, ¿no? Obviamente, yo creo que realmente, bueno, finalmente se concretó lo que todos temíamos, ¿no?
Y creo que esto hay que, a veces la inmediatez de los acontecimientos no nos permite colocarlo en su contexto, ¿no? Esto hay que colocarlo en el contexto de un proceso latinoamericano muy fuerte que nos hizo pensar a los sectores progresistas que realmente estaba aconteciendo un cambio profundo. Recordemos nosotros que este proceso comienza, digo, me parece importante hacer un raconto y ubicarlo en contexto del esfuerzo que costó lograr estos cambios a lo que ella aludió, ¿no? Habíamos comentado la vez pasada que nos encontramos que estos gobiernos han caído. Me refiero al de Zelaya, me refiero al de Lugo, a los embates contra Chávez en su momento y contra Maduro después, a los intentos de derrocamiento de Correa, a los embates contra Evo Morales. Digo, estos gobiernos no tienen estos embates por lo que han hecho, por lo que no hicieron, claro, sino por lo que hicieron, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a ver ese periodo tan prolífico en acontecimientos que es las finales del siglo XX y los inicios del siglo XXI. América Latina pasó a la salida de los gobiernos dictatoriales, ¿no? De estas dictaduras, de estos estados burocráticos autoritarios. Pensemos en el caso de Brasil, del 64 hasta mediados de la década de los 80, y después vamos a ver qué papel y de dónde surge el Partido Movimiento Democrático Brasileño al que pertenece Temer, ¿no? Y que tiene mucha relación con esta dictadura brasileña. Digo, América Latina pasó por un difícil proceso de recuperación democrática que fue de la mano de un fuerte proceso de crisis de los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque ese proceso de recuperación democrática se dio en un contexto de adopción de políticas económicas neoliberales. Recordemos la década de los 80 y la década de los 90, ¿sí? Sí, creo que los procesos en la década del 90 pueden ser calcados en muchos países, digamos. Claro, en la mayor parte de los países de América Latina, en Brasil mismo, estamos hablando de Cardoso, ¿no? Digo, procesos económicos que se dieron en gran parte de estos países de América Latina en un contexto mundial, y a esto me quería referir, donde, que algo dijimos la otra vez, de un contexto mundial en el que era el fin de las ideologías con la caída del socialismo real, el fin de la bipolaridad, un mundo prácticamente unipolar con el triunfo absoluto del capitalismo, ¿no? Ese pensamiento único que se impuso, el consenso de Washington. Y cuando decimos pensamiento único, decimos un pensamiento que se impone porque logra el monopolio de los medios masivos de comunicación, ¿no? En gran parte de los países, y se impone justamente a través de eso, que logra penetrar en todos los ámbitos, que logró penetrar en los 90 y formar un nuevo sentido común. Ahora, ¿no? te freno ahí porque me interesa, digo, trazar el paralelismo, que también se da en otros países de Latinoamérica, porque en aquel momento, en los años 90, o con la fuerza que tenía el neoliberalismo en esos momentos, esas iniciativas se llevaban a través de partidos. Quizá ya ahora el establishment ha logrado tener a sus propios candidatos, ¿no? Claro. Que cambia, digo, el panorama porque ya es directamente con sus candidatos y, en el caso de otros países elegidos democráticamente, en el caso de Brasil, con un proceso como este, totalmente, por lo menos ilegítimo, fraudulento, ¿no? Claro, digo, volviendo a retomar esto que decía recién, justamente me parece importante establecer ese nexo para que tomemos conciencia, ¿no? Pensemos cuánto costó. Recordamos nosotros la crisis de inicios del tercer milenio y el surgimiento de estos nuevos movimientos sociales en entre siglos, qué sé yo, el zapatismo, el ecunario en Ecuador, la guerra del gas, la guerra del agua. ¿Cuánto le costó? El movimiento Sin Tierra de Brasil, el MST en Brasil, ¿cuánto le costó a esos movimientos sociales, ¿no? Lograr tener una voz? Y la lograron a través de estos nuevos gobiernos progresistas que fueron electos después de esta profunda crisis, ¿no? De exclusión y pobreza que nos dejó como saldo las políticas neoliberales. Exclusión, pobreza y concentración enorme de la riqueza, una redistribución regresiva realmente apabullante. Y no una ausencia de Estado, porque normalmente se suele pensar, o se suele decir, que en las políticas, en esa etapa se pulverizó el Estado. No, el Estado siguió siendo un Estado eficaz para favorecer
ciertos intereses corporativos. Entonces, ahora, Patricia, sí. Perdona, en ese proceso, porque uno dice, bueno, logran tener voz, estos movimientos logran constituirse como opciones electorales. Bueno, se quedan a mitad de camino, erran la política de alianzas, porque uno ve, por ejemplo, en Brasil, un partido, un movimiento democrático, que vos decías, tiene, digamos, un surgimiento del cual uno podría, bueno, poner también la lupa, pero digo, erran la política de alianzas, hay un quedarse a mitad de camino en eso, ¿cómo lo analizas vos? En relación al PMDB, justamente cuando en el largo periodo de esta dictadura militar brasileña, que fue una dictadura bastante sui generis, porque funcionó con un congreso en su primera etapa, una mezcla de... Pero en esta dictadura la idea de los militares en Brasil era crear un sistema bipartidista, con Arena, que era el partido oficial, y con el PMDB, que justamente surgió como una especie de oposición leal, ¿no? Para esta idea de crear un bipartidismo. O sea que el PMDB viene de las entrañas mismas, ¿no? Es calificado en Brasil el PMDB un partido de derecha, de centro derecha por lo menos, si lo queremos calificar de alguna manera. Y el otro partido, y el PMDB nunca llegó a la presidencia, es decir, nunca ni siquiera presentó candidatos a la presidencia. Siempre fue en alianza. Siempre fue en alianza. Y el otro partido que surge como una escisión de PMDB, que es el PSDB, que es el de Cardoso, ¿no? Estamos hablando de dos partidos centro-derecha. Yo coincido con vos en que, claro, es fácil opinar desde fuera, ¿no? De que el sistema de alianza... Hubo dos cuestiones, me parece, centrales. Las alianzas, sobre todo de ambos, ¿no? El no torcer a tiempo la política económica, porque de última, ni más allá de lo importante que fueron los programas sociales para lograr una redistribución de la riqueza que hablamos la vez pasada, ¿no? La Bolsa de Basilea, Hambre Cero, la educación, 11 nuevas universidades. Y fíjate que uno de los últimos actos de Dilma, esta semana, creo que fue la semana pasada, fue crear otras nuevas universidades. Y eso no es un dato menor. La educación universitaria juega un rol fundamental y ahí podríamos pasar a la lucha que estamos dando acá, las universidades, para empoderar al pueblo, para crear sentido crítico. Digo, esos programas, más allá de estos programas que fueron realmente impresionantes, el PT en el poder no planteó un giro sustancial respecto de la política económica que Cardoso había implementado, y ya lo habíamos dicho, es decir, el ministro de Economía de la segunda gestión de Dilma Rousseff es un ministro de Economía que tenía un planteo ortodoxo. Tampoco se hicieron reformas profundas en uno de los temas cruciales. No hay posibilidad de redistribución de la riqueza si no se hace una política impositiva, progresiva y que justamente... Claro, sí, la reforma tributaria, la reforma tributaria. En la que, por ejemplo, Argentina también se quedó... La reforma tributaria es la madre... En general, los gobiernos progresistas se quedaron a mitad de camino. Todos se quedaron, y eso no es un dato menor.